Muy buenas noches a todos nuestros seguidores que cada viernes a las 8 de la noche pues participan de los talleres de capacitación que viene brindando semana a semana Alianza Bareque. En este taller nuevamente nos acompaña Narcisa Riati, docente invitada, en donde vamos a abordar el taller número 14, referente a lo que es la clasificación de las hortalizas y formas de siembra. Antes de iniciar con las temáticas que corresponden a este taller, vamos a recordar brevemente cuáles fueron los puntos que se trató en el taller número 13. Dentro de estos puntos que tratamos fue lo referente a la agricultura urbana sostenible, cuáles son las principales plagas y enfermedades, entre ellas pues hongos, bacterias, virus, que atacan principalmente lo que son las hortalizas, en qué consiste el manejo sostenible de plagas y enfermedades, y finalmente qué son los biopreparados orgánicos, específicamente insecticidas y fungicidas. Y entre ellos, pues algunos preparados que se podía realizar con materiales económicos y que podemos encontrar tranquilamente en nuestro contexto para poder prevenir y controlar el ataque de plagas y enfermedades en las hortalizas más comunes que en este caso producimos diariamente. Las temáticas que vamos a tratar en este taller número 14 es referente a cómo se clasifican las hortalizas según el consumo que nosotros realizamos, formas de siembra de las hortalizas, qué es un almácigo, cómo se prepara, cómo se realiza la desinfección y finalmente lo que es la siembra. Asimismo, en qué consiste el trasplante de las plántulas y finalmente densidades de siembra. Esas son las temáticas y los puntos específicos que vamos a tratar en este taller número 14. Pues bien, vamos a partir señalando cómo se clasifican las hortalizas. Primeramente, pues las hortalizas se clasifican según sus partes comestibles. De acuerdo a eso, nosotros podemos identificar la siguiente clasificación. Entre ellos tenemos las hortalizas de raíz. Principalmente lo que más consumimos, lo que es la zanahoria, el rábano, el nabo también está contemplado dentro de esto, pero también, y algo que nos falta aquí también fundamental y que lo consumimos día a diario, es la remolacha, ¿sí? También está contemplada como hortalizas de raíz. Asimismo tenemos las hortalizas de hoja. Entre las hortalizas de hoja, pues hay varias, quizá algunas que no constan aquí, pero las que más consumimos está el apio, el perejil, la selga, espinaca, la col de repollo, la lechuga, hojas de, en este caso, de cebolla y también el cilantro. Miren, no consta aquí, pero el cilantro, pues, eso es de consumo diario. También tenemos la clasificación, pues, de las hortalizas, en este caso por la parte comestible que son los tallos y el bulbo, entre ellos la cebolla, ajo, la papa. Las hortalizas también de flor, en este caso coliflor, el brócoli, la alcachofa, quizá la alcachofa no muy consumida en nuestro medio, pero sí también en algunas familias pues las utilizan para poder preparar también sus alimentos. Y finalmente pues las hortalizas de fruto. Igual, dentro de las hortalizas, pues, clasificadas como de fruto, tenemos lo que es el tomate, el pepino, el zapallo, aquí también entra el zucchini o zapallín, la vainita, el haba, la arveja, la berenjena, pimientos. Cabe recalcar también que todo el éxito de la producción de hortalizas depende principalmente de la calidad de la semilla, el tipo del suelo y el riego oportuno que damos a la producción, ¿sí? Todo esto en conjunto, pues son temáticas que ya hemos venido tratando también en los talleres anteriores. Bien, ahora vamos a ver las formas de siembra de las hortalizas. ¿Y por qué es interesante definir en este caso la forma de siembra de las hortalizas? Bueno, en nuestro medio quizá no muy escuchado, pero
nosotros manejamos dos formas de siembra, lo que es la siembra directa y la siembra indirecta. ¿Y cuál es la diferencia entre la siembra directa y la siembra indirecta? En este caso, la siembra directa consiste en sembrar la semilla en el terreno definitivo una sola vez. Al cabo de los 7 días, pues ya vamos a ver la germinación o crecimiento progresivo de la planta. Las hortalizas, entre algunas que se recomienda que se pueda hacer de siembra directa, ya en el lugar definitivo tenemos la zanahoria, el rábano, la remolacha, el maíz, papa, haba, arveja, el frijol, vainitas, ajo, entre otras, ¿sí? Entonces, esas consideradas como hortalizas de siembra directa, ¿ya? Algo más también para poder aportar en este punto. En las formas de siembra directa, pues son todas aquellas también semillas que no son muy pequeñas, ¿ya? Y que nosotros podemos colocarlas directamente en los surcos a una distancia prudencial según las recomendaciones o densidades de siembra, ¿sí? Entonces, a ellas se las considera como hortalizas de siembra directa. Asimismo, tenemos también las hortalizas de siembra indirecta. ¿Y a qué se refiere esto? Este tipo de siembra se realiza primero, para este tipo de siembra se realiza primero un almácigo, ¿ya? O un semillero que se lo conoce. Pasadas algunas semanas o cuando ya, en este caso, las semillas germinaron o la plántula tenga de 3 a 4 hojas y un tamaño aproximado que va entre 10 a 12 centímetros, se saca la plántula del almácigo del semillero y se lo lleva en ese momento al lugar definitivo. Los cultivos que se practican con este tipo de siembra indirecta, entre ellos pues está el tomate, la selga, la lechuga, la col, coliflor, brócoli, nabo, pepino, entre otros. O sea, quiero decir que este tipo de semillas de hortalizas debemos hacer primero un semillero o un almácigo y luego pues las pasamos al lugar definitivo, ¿sí? Entonces, dos formas de sembrar en este caso las hortalizas, siembra directa y de siembra indirecta. Ahora, ¿qué es un almácigo? En este caso, para aquellas hortalizas que son de siembra indirecta, que necesitamos realizar un semillero o un almácigo, el almácigo pues es la práctica en este caso que sirve para evitar la pérdida de semillas y garantizar un alto rendimiento de las plántulas. Generalmente se realizan con semillas, sí, en verdad muy pequeñas y de alto costo. ¿Por qué? En este caso, al realizar un almácigo o un semillero, pues tenemos algunas consideraciones que más adelante las vamos a tratar, como es la preparación y adecuación del suelo con la finalidad de asegurar la germinación de las semillas, ¿sí? Si realizamos un almácigo en un área bien pequeña, pues ahí le vamos a dar todo el manejo y el cuidado necesario. En ese sentido, pues nosotros estamos asegurando el 100% de la germinación también de las semillas porque estamos prestando todas las condiciones necesarias para que pueda germinar antes de pasarla al lugar definitivo, ¿sí? Entonces, en este caso también la recomendación, pues obviamente se lo hace. Generalmente se practica ese tipo también de almácigos con aquellas semillas pues que son pequeñas y de altos costos para evitar posteriormente pues pérdidas representativas. Luego tenemos la ubicación y selección del tipo de almácigos. Entre ellos tenemos, primero, seleccionar un terreno pequeño que esté dentro del huerto hortícola. Luego, seleccionar el tipo de almacigueras. En este caso, pueden ser cajones o en platabandas, ¿ya? Las platabandas, cuando se realizan siembras grandes y cuando se dispone, en este caso, de mucho terreno. Pero en nuestro medio, si hablamos de cultivos urbanos, pues tranquilamente podemos adecuar espacios donde podemos utilizar incluso cajones hechos con tabla, ¿ya? Y pues podemos nosotros realizar nuestro propio almácigo, ¿sí? Nuestro propio almácigo. Dependiendo de las condiciones, vuelvo, repito, de la cantidad de hortalizas que queremos también sembrar, ¿sí? Todo eso obviamente depende del área que yo puedo destinar para poder realizar un almácigo.
Ahora, para preparar un almácigo, o en este caso debemos preparar el suelo adecuado para poder asegurar la germinación, pues hablamos de las semillas con sus respectivas características. ¿Qué vamos a hacer primero? El almácigo, si se lo hace en cajones, pues ya directamente ya tendríamos preparado el área o el espacio para poderlo hacer, pero si queremos hacer en el suelo directamente, vamos a realizar una fosa, vamos a remover el suelo. Se recomienda una profundidad de 50 centímetros para poder hacer toda la mezcla, pero pues esto sí también va en función a las cantidades y proporciones de material que tenemos para poder preparar nuestro propio almácigo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amontonar todos los insumos requeridos para preparar el sustrato del almácigo. En este caso, se recomienda los siguientes insumos o materiales para poder preparar. 3 partes de abono orgánico. En abono orgánico, pues puede ser lo que es el compost, humus. 3 partes de arena, o en ese caso podemos utilizar, si no tenemos disponible arena, viruta, el acerrín, cascarilla de arroz, cascarilla de café, dependiendo de la disponibilidad de estos materiales, y 3 partes de tierra fértil, o pueden utilizar también el suelo de bosque. Luego, ¿qué hacemos? Colocamos en la fosa y nivelamos a una altura un poco más alta de la superficie del suelo original, o utilizar cajones de madera o ladrillo. Ya, eso entre las recomendaciones que podemos hacer nosotros para preparar un almácigo. Quiero acotar aquí también de que para preparar el almácigo, el tema de recomendar que se utilice viruta, serrín, cascarilla de arroz o cascarilla de café es para mejorar, en este caso, la textura del suelo y tener un suelo más poroso, más suelto, que no se compacte al momento de aplicar las labores de cultivo, entre ellas lo que es el riego. ¿Sí? Entonces, si nosotros preparamos este almácigo con los materiales recomendados, estamos prestando, como les decía anteriormente, todas las condiciones necesarias para que las semillas, por más pequeñas que sean, pues tengan todas esas las posibilidades de germinar, ¿ya? Y así, pues, vuelvo y repito, asegurar el 100% de la germinación de las semillas. Así tenemos también la desinfección del almácigo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la desinfección del almácigo? En el taller anterior hablábamos también que son actividades de labores preventivas que nosotros podemos realizar para evitar un posible ataque de alguna plaga o enfermedad, que sí, por lo general a veces se encuentra en el suelo porque quizá el cultivo anterior tuvo presencia de alguna enfermedad, de alguna plaga y quedan restos, en este caso de cosecha, pues, y al no dar un tratamiento adecuado del suelo se siguen manteniendo ahí. Entonces, como métodos preventivos, igual desinfectar lo que es el almácigo. El método más barato y fácil de realizar es quemando restos de cosecha en toda la superficie del almácigo. El calor que produce penetra a unos 30 centímetros en el suelo. También podemos hacer hervir agua caliente y echar sobre todo el almácigo. Además, también otras alternativas como es la solarización utilizando plástico, colocando en el área justamente donde vamos a hacer el almácigo. Y también podemos utilizar la ceniza. La ceniza se recomienda 1 kilogramo por metro cuadrado y de esa manera estamos nosotros desinfectando el almácigo. Recuerden como una labor o una actividad preventiva para evitar el posible ataque de alguna plaga o enfermedad a nuestras plántulas, en este caso, o a nuestras semillas. Luego tenemos ya la siembra en el almácigo. Una vez que hemos preparado el almácigo, el primer paso que realizamos ya para la siembra de las semillas es realizar pequeños surcos a lo ancho de la almaciguera. Puede ser con alguna herramienta de jardinería o directamente pues con la mano. El paso número 2 pues ya consiste en depositar la semilla en el fondo de los surcos, que puede ser también a chorro continuo. Y el paso número 3 consiste en tapar la semilla con mucho cuidado, compactando un poco y posteriormente se tapa para evitar en este caso pues que la pérdida de las semillas, que puede ser por las aves,
¿ya? Y de esta forma pues estamos evitando la pérdida de las semillas como tal, ¿ya? Entonces, eso nosotros realizamos para poder, en este caso, sembrar nuestras semillas al momento que preparamos un almácigo. ¿Ya? Luego, una vez que realizamos el almácigo, ya para el trasplante, esperamos que pase pues el tiempo, puede ser aproximadamente de 8 a 15 días, dependiendo también del tipo de semillas, el tipo de hortalizas que vamos a sembrar, pero las características fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta ya para poder hacer el trasplante de las plántulas va a ser primero identificar pues el tamaño de la planta. Se recomienda que ya entre unos 10 a 12 centímetros. Otra de las características que vamos a tener en cuenta ya es el aparecimiento de las hojas verdaderas de la planta, que puede ser entre 4 a 5 hojas, y pues ahí nosotros ya nos damos cuenta que está lista la plántula para poderla colocar en el lugar definitivo. Como paso número 2, ya una vez que realizamos el trasplante, sembramos en el lugar definitivo, no hay que olvidar, hay que realizar el riego para asegurar de esta manera la efectividad de la planta y que pueda, en este caso, adaptarse a las condiciones del medio donde la estamos ya plantando. El paso número 3, el clima debe estar seminublado o nublado, nunca realizar el trasplante bajo un sol intenso. Por lo general, pues se recomienda realizar el trasplante ya sea en horas de la mañana o bien en horas de la tarde, donde el sol pues ya no tenga influencia directamente, en este caso, o las temperaturas sean elevadas, porque de esta manera pues al colocar la planta, sembrarla ya directamente y regarla ahí en esas condiciones de clima, pues posiblemente vamos a matar a nuestras plantas, ya mueren por marchitamiento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones. El trasplante, hacerlo bien en horas de la mañana o en la tarde. Luego, como paso número 4, tenemos sacar solo la cantidad necesaria de plántulas para el trasplante en el terreno definitivo. Sí, obviamente, ¿ya? Más adelante les mencionaba, vamos a dar las densidades de siembra también de algunas de las hortalizas. Pues sí hay que tener en cuenta eso. Por lo general en los almácigos tenemos mayor cantidad de plántulas, pero al momento de hacer ya el trasplante, solo sacar únicamente las que vamos a utilizar para no desperdiciarlas. Ya, entonces, y aprovechar en este caso las plántulas. Entonces, en ese sentido, para poder nosotros ya tomar estas consideraciones y podemos ya empezar a desarrollar o a implementar nuestro propio huerto, tomando en cuenta todas estas indicaciones realizadas. ¿Ya? Una vez que hemos realizado el trasplante, pues también se recomienda algunas estratégicas muy prácticas que usted puede aplicar con la finalidad de ahorrar, en este caso, el tema de aplicación del riego, el tema de también de proporcionar un ambiente idóneo y adecuado a sus plantas. Y una de las técnicas recomendadas es la utilización de los acolchados o cobertores, también denominados mulch. Ya, ¿en qué consiste esta técnica? La técnica de los acolchados ya es usada en agricultura ecológica, en la cual mediante una barrera física se proporciona protección al suelo y se evita que se desarrollen malas hierbas, ¿ya? Entre las ventajas y beneficios que proporciona utilizar lo que son acolchados, tenemos dificulta el crecimiento de malas hierbas en la huerta, por supuesto, al momento de que nosotros colocamos este tipo de acolchado, cobertores en el suelo alrededor de nuestras hortalizas, evitamos pues que en este caso las malas hierbas crezcan con facilidad. Proporcionamos también protección al sustrato y a los microorganismos que habitan en el suelo a los cambios bruscos de temperatura, vientos o precipitaciones abundantes. Ayuda a mantener el calor de las raíces en invierno y el frescor durante el verano. Así también ayuda a disminuir la pérdida de agua por evaporación, claro, porque al momento de que colocamos estos cobertores, pues el sol ya no va a influir directamente en el suelo y por ende pues vamos a evitar que el agua se evapore con facilidad. Ya, sí, obviamente también ayuda a ahorrar lo que es el agua en los cultivos
El acolchado con materiales orgánicos ayuda también a la fertilidad del suelo, porque como acolchado también podemos utilizar, en este caso, materiales o restos de cosechas anteriores, ¿sí? O algún otro material que nosotros tengamos disponible y que pues a la vez pueda servir como abono para los cultivos. Podemos utilizar también viruta, podemos utilizar lo que es la cascarilla de arroz tranquilamente como acolchado, la cascarilla de café, todo eso que nos proporcionen, en este caso, pues, estabilidad también de los nutrientes en el suelo. Entonces tenemos alternativas algunas para poder nosotros utilizar como acolchados, ¿ya? En las imágenes podemos observar, son restos de cosecha que en este caso se está aplicando en las parcelas, ¿ya? De tal forma que solo queda despejada el área o en este caso donde está sembrada únicamente la planta, ¿sí? Entonces quedan totalmente protegidas. Ayuda a mantener la biodiversidad y la actividad biológica presente en el suelo. Claro, al momento de colocar ese tipo de acolchado, pues estamos proporcionando una temperatura adecuada y a un ambiente adecuado para todo el desarrollo de estos microorganismos benéficos para nuestro suelo y por ende, pues para nuestras plantas también. ¿Sí? Entonces, es una recomendación muy práctica que en lo personal lo estamos también realizando, estamos utilizando en este caso algún material. Siempre hay que utilizar material que tengamos disponible, que no nos cueste mucho, que lo podemos encontrar en nuestro medio mismo. En nuestro caso estamos haciendo igual este tipo de acolchado utilizando lo que es viruta y aserrín también, ¿sí? En nuestras hortalizas. Pues bien, algunos, en este caso de los pasos que se debe tener en cuenta al momento de colocar el acolchado. Son muy prácticos y sencillos. Pues primeramente, antes de colocar el acolchado, debemos limpiar los surcos o la parcela debe estar libre de malezas. Eso sí hay que tener en cuenta. Para poder colocar el acolchado, primero limpiar todo lo que es malezas. Luego, el mulch, al colocarlo, debemos tener en cuenta, en este caso, el grosor de este mulch o de este acolchado de unos 10 centímetros de espesor o de grosor, ya en toda el área donde nosotros vamos a utilizarlo, ¿sí? Entonces, el grosor de esto debe ser de unos 10 centímetros. Algunos recomiendan incluso hasta 15 centímetros, pero por ejemplo, esta recomendación, igual como lo observamos en la imagen, podemos aplicarla ya en el caso de frutales, ¿ya? Porque ahí también se utiliza el acolchado alrededor o todo el diámetro que en este caso ocupa la planta como tal, ¿ya? En el caso de las hortalizas, un grosor de o el espesor de unos 10 centímetros del acolchado que podemos utilizar tranquilamente. Si va a cubrir en este caso árboles, lo mejor es dejar los tallos libres, ¿sí? Incluso en las hortalizas también se toma en cuenta esto, ¿sí? El acolchado, si lo hacemos alrededor igual de las plantas, que no quede casi todo en contacto con lo que es el tallo, porque a veces por lo general el exceso de humedad puede generarnos también la pudrición, que es en este caso del tallo, de las hojas de algunas de las hortalizas que son muy sensibles a los excesos de humedad, ¿ya? Entonces eso debemos tener en cuenta también. Pues bien, ahora algunas recomendaciones al momento de poder sembrar nuestros cultivos, en este caso referente a lo que son la densidad de siembra. Aquí he colocado un cuadro en donde doy a conocer algunas de las hortalizas, las más comunes, las que generalmente no nos hace falta en nuestro huerto urbano, ¿sí? Entre ellos tenemos la selga, la lechuga, col, pimiento, tomate, zanahoria, remolacha, cebollín, coliflor. Ahora, las densidades de siembra que en este momento se reflejan en el cuadro, pues va en función ya la experiencia generada, ya, porque quizá encontramos mucha literatura, muchos datos en libros, en el internet, donde nos dan algunas densidades de siembra que ya llevado a la práctica, pues no son tan reales, ya, y quizá necesitamos más espacio de la densidad de siembra, o pues en algunos, pues necesitamos menos espacio de densidad de siembra.
Depende también también de la variedad de las hortalizas, ya, de la variedad de las hortalizas. Ejemplo, les doy con respecto a lo que es la lechuga, ya. Depende de las variedades. Hay variedades de lechuga, pues que sí necesita un mayor espacio para poder desarrollarse, ya, por las hojas mismos, necesita mayor espacio. Hay una, en este caso, la lechuga que hace repollo, ya, necesita un espacio determinado. Las lechugas conocidas como de hoja crespa, ya ellas son más abundantes, entonces se necesita un mayor espacio para poderse desarrollar. Entonces, todo va en función también a las experiencias generadas, a la variedad de hortalizas que yo quiero sembrar, y eso pues serían las recomendaciones idóneas, ¿ya? Entonces, eso se genera en función ya a la práctica que se realiza. De las experiencias generadas aquí, las distancias entre hilera y entre plántulas, pues son, vuelvo y repito, ya de las prácticas generadas. La selga se recomienda sembrarla a 30 centímetros entre hilera y entre planta. Ya, ahora, para nosotros tener en cuenta también cuántas plantas yo puedo sembrar por metro cuadrado. Entonces, todas estas datos les proporcionamos aquí en este cuadro. Igual el ciclo vegetativo de las hortalizas, a los cuántos días yo ya puedo obtener o en este caso cosecharlas. Estábamos en la selga, miren, la selga en 1 metro cuadrado podemos, de acuerdo a las distancias de siembra, podemos obtener 11 plantas de acelga, y el ciclo en este caso de cosechas a los 90 días. La lechuga sí dependiendo de la variedad, pero sí una recomendación a unos 25 centímetros entre hilera y entre planta. ¿Cuántas plantas vamos a tener por metro cuadrado tomando en cuenta estas distancias? 16 plantas. ¿A los cuántos días nosotros ya vamos a poder consumir la lechuga? A partir de los 90 días. ¿Ya? Otra de las hortalizas tenemos la col. ¿A qué distancia recomendamos su siembra? 30 por 30. 30 entre planta y entre hilera. Vamos a obtener alrededor de 11 plantas por metro cuadrado, y esto sí nos demora un poquito más para la cosecha, que va desde los 120 días a los 150 días. El pepino también, miren, el pepino igual la distancia recomendada es de 30 por 30. Vamos a tener 11 plantas por metro cuadrado y vamos a cosecharlos a partir de los 120 días a los 150 días, ¿sí? El tomate riñón, de la experiencia igual se recomienda sembrarlo a unos 35 centímetros, perdón, entre planta y entre hilera. Ahora, por metro cuadrado podemos sembrar 8 plantas, y la cosecha empezaría desde los 120 días a los 150 días, en ese rango. La zanahoria, algunos la zanahoria la siembran también por trasplante, ¿sí? O de siembra, en este caso, indirecta. Pero si la recomendamos en siembra directa, se realiza también el tema del raleo, o sea, las plantas que son más o que están más frágiles las vamos eliminando y dejamos las más fuertes, ¿ya? La distancia en este caso, aquí hay un pequeño error, pero la distancia entre hileras es de 20 centímetros y entre planta 10 centímetros, ¿sí? El número de plantas que vamos a obtener en metro cuadrado serían alrededor de unas 50 plantas, ¿ya? Igual, el ciclo vegetativo en este caso es de 90 a 120 días. Tenemos también la remolacha. La remolacha igual se le recomienda sembrar entre plantas y hileras de 20 por 20. El número de plantas que podemos obtener es de 25 plántulas, y el tiempo de cosecha sería desde los 90 a 120 días. También tenemos el cebollín, igual el cebollín también se lo recomienda sembrar, en este caso sí, entre 10 centímetros entre planta y entre hilera 20 centímetros, ¿sí? Igual vamos a tener un número de plantas que es de 50. Y el tiempo de cosecha va a ser desde los 90 días. Y finalmente la coliflor igual la recomendamos sembrar entre planta y entre hilera a 30 centímetros. El número de plántulas que vamos a obtener o de plantas sembradas son de 11, y el tiempo de cosecha va desde los 120 a los 150 días. ¿Sí? Eso entre las recomendaciones, vuelvo y repito, distancias prácticas que ya se ha realizado y que podemos nosotros recomendar al momento de que usted vaya a sembrar las plántulas de hortalizas, ¿sí?
Además, pues debo recalcar, como les decía, ya depende también de la experiencia. Puede que alguna de estas plántulas o de estas plantas de hortalizas, de acuerdo a la variedad, pues necesiten menor o mayor espacio para poderse desarrollar. Los espacios que nosotros debemos considerar también va en función al aporte que nosotros realizamos. Recuerden que dentro de las actividades en este caso, labores culturales que se realizan en los cultivos está el deshierve, el aporte también que se les debe dar, entonces debe haber un espacio adecuado para yo poder realizar este tipo de actividades. ¿Ya? Y en este caso también tenemos un cuadrito en donde se proporciona algunos de los datos referente a lo que son los rendimientos por unidad, de acuerdo al área que se siembra. En este caso hemos tomado como referencia 1 metro cuadrado de las hortalizas, pues, que les acabo de mencionar. Entonces, se les queda igual como información para que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Y por qué es importante también definir los rendimientos por área? Porque de acuerdo al área que usted siembra, ya y a la cantidad que puede obtener, usted también puede planificar qué va a hacer con esa producción, ya sea para consumo o para compartirla en la familia, o también se puede pensar en quizá obtener algún ingreso económico, ya vendiendo a los vecinos o alguna estrategia que se puede utilizar para poder aprovechar exactamente todo lo que se produce. Y así yo no avanzo a consumir todo lo que estoy produciendo en cierta área, pues ya puedo planificar en comercializar a nuestro alrededor. ¿Sí? Listo. Entonces, eso dentro de la información que he creído pues pertinente participarles. Algunas de estas indicaciones no son complejas, son fáciles de realizarlas, pero sí necesarias al momento de poder establecer nuestros huertos urbanos. Pues bien, eh, antes de finalizar el taller, quiero invitarles igual para la siguiente semana al desarrollo del taller número 15, en donde se va a tratar lo referente a la influencia de la luna en los cultivos. El expositor, en este caso, que nos va a acompañar es el ingeniero Gilberto Álvarez, docente e invitado, en donde pues nos participará algunas estrategias y ya bien prácticas que nosotros debemos considerar y que muchas de las veces quizás ignoramos la influencia de la luna dentro de las actividades agrícolas, en este caso, ¿sí? Pues bien, al finalizar el taller, se aceptan todas igual las preguntas, comentarios que ustedes pueden hacer y manifestarnos referente al desarrollo de este taller. Un gusto haber participado, me despido, una buena noche para cada uno de ustedes. Muchas gracias.